Padre, como siempre, estoy consciente de que nadie viene a escucharme a mí, pues no tengo nada bueno que decir. Soy incompetente, pero tú sí tienes cosas buenas que decir. Habla al corazón de todos los que estamos aquí. Permite que tu voz sea clara a través de mis labios, sea oportuna, sea eh, entendible por todos y que cada uno de nosotros se lleve ideas prácticas que poner por obra. Impacta nuestro corazón más que nuestro entendimiento y ayúdanos a olvidarnos de todos los distractores, incluso del clima o de los problemas, para que sin distractores y con un corazón dispuesto a recibir, seamos bendecidos por tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Hoy vamos a hablar de un tema que pues, a veces no se habla, y no se habla pues para que no se enojen todos los demás, ¿verdad? Pero hoy vamos a hablar de un tema que ha destruido a muchas familias y que sigue destruyéndolas y las va a seguir destruyendo si lo permitimos. Este tema es el enojo. Hablo por mí. Yo sé que ustedes no se enojan y no saben qué es eso, pero hablo por mí. A veces nos enojamos mucho y cometemos muchas barbaridades de las cuales luego nos arrepentimos, pero muchas de ellas ya no tienen remedio. Así que hoy vamos a hablar del enojo y vamos a utilizar un buen ejemplo en la Biblia para dar un mal ejemplo. ¿Cómo es eso? Bueno, mire, si yo le digo el hijo pródigo, ¿en quién piensa? Ayúdeme. En el hijo pródigo, ¿verdad? Sí. Lucas capítulo 15, los versículos 25 al 32. Ese va a ser nuestro texto base. Localícelo y deje por favor una marca allí porque vamos a estar refiriéndonos constantemente a este pasaje. Lucas 25, Lucas 15 del 25 al 32. Lucas 15 del 25 al 32. La historia o la parábola del hijo pródigo. Esta parábola, hermanos, tiene varios protagonistas. Hoy solamente vamos a hablar de 3. ¿Quién cree usted que es el principal protagonista de la parábola del hijo pródigo? Ayúdeme. El hijo pródigo. ¿Cómo se llama la parábola? La parábola del hijo pródigo. El principal protagonista es el hijo pródigo. Pero hay otros 2 protagonistas. El padre del hijo pródigo y el hermano mayor del hijo pródigo. Así que hoy vamos a hablar de un mal ejemplo. Dígame quién es el mal ejemplo en la parábola. Yo espero que todo el mundo ya haya leído esta parábola. El hijo pródigo, él es el malo, él es el quien despilfarró toda la herencia que le tocaba, él es el que cometió errores, él es el que hizo muchas cosas. El malo es el hijo pródigo. Después, el otro protagonista es un padre amoroso, un padre que por amor hizo muchas cosas. Y después, ¿quién es el buen ejemplo de los 2 hermanos? Había el hijo pródigo y su hermano. ¿Quién es el buen ejemplo en la parábola? El hermano. El hermano mayor del hijo pródigo era un hermano recto, un hermano que siempre estaba allí al pie del cañón, trabajador, etcétera. Él no se fue con la herencia, él no la pidió, él no estuvo haciendo peticiones necias. Así que hoy vamos a hablar de este buen ejemplo para mirar un mal ejemplo, el ejemplo del enojo o el mal ejemplo del enojo. Vaya por favor a Lucas 15, el primer versículo, versículo 25. Nuestro texto base, Lucas 15, 25. Lo ubico un poquito en la escena. El hijo pródigo un día se le afloja un tornillo acá arriba y le dice a su papá: padre, yo quiero mi herencia porque ya me quiero independizar. El padre se la da, pocos días después él se va, gasta toda la herencia
en parrandas y en borracheras y en muchas cosas, y cuando está quebrado, cuando tiene hambre, regresa con papá arrepentido. El papá lo recibe, se pone muy contento, hace una fiesta, y en eso llega el hijo mayor. Y vea lo que sucede. Versículo 25. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Vamos a mirar algunos aspectos que entre líneas se pueden ver de la personalidad del hijo mayor, del papá del hijo pródigo. eh, ¿Cómo se llamaban los protagonistas? No lo sabemos. Solamente sabemos que uno es el hijo pródigo, otro es el hermano mayor de él y otro es su padre. Mire, el hermano mayor del hijo pródigo estaba en el campo, es decir, estaba trabajando. Aquí no dice si estaba cuidando el ganado de la familia. No dice si tenía que estar sembrando o componiendo la tierra para sembrar. No lo dice. No dice si tenía que supervisar a varios peones o a unos cuantos. No dice si estaba labrando la tierra con yuntas de bueyes o... No dice nada de eso. Pero usted estará de acuerdo que el trabajo del campo es uno de los trabajos más difíciles, más duros, requieren de más fuerza. Uno llega cansado. Aquí el hijo mayor regresa a casa después de trabajar. Regresa cansado de sus labores, siempre han sido duras, y este joven refleja algunos valores positivos. Por ejemplo, era trabajador, regresaba de sus labores en el campo. Él también era leal. El hermano menor pidió su herencia y se fue, y él no hizo lo mismo. Él se quedó allí con papá. A él le tocaba, por ser el primogénito, más participación de la herencia que al hijo pródigo, pero no pidió su herencia. Él se quedó allí porque era leal. Y la lealtad es una virtud que cómo cuesta trabajo encontrar. A ver, reflexione por un momento. ¿Cuántos han sido decepcionados, traicionados por alguien que consideraban un buen amigo, un pariente cercano, alguien cercano y leal a usted? ¿Le ha pasado? A ver, levante su mano. Mire, sí, duele, ¿verdad? Ahora, este hermano mayor era trabajador. Habla de una educación de su, buena educación de su papá. ¿A quien no le gustaría tener hijos trabajadores? Levante su mano. ¿Quién quisiera tener hijos ninis? ¿Le gustaría tener un perfecto bueno para nada? No. Todo mundo quiere tener hijos trabajadores, hijos de los cuales pues el mundo entero se beneficie con su labor. Este hijo era así, un hijo trabajador y leal. Era un hijo que tenía compromiso. A pesar de que era el hijo del dueño, no se sentó en una hamaca a ordenar a todos los peones que hicieran tal o cual cosa. Él iba a trabajar en los negocios de su padre. Y era un hijo sencillo. Aquí no dice que llegara acompañado de un gran séquito, de guardaespaldas o de cosas así. Era un hijo sencillo. Por otra parte, si leemos con atención, descubriremos que se desconcertó y con justa razón. Mire, ¿cómo se sentiría usted si después de regresar de trabajar llega cansado, uno de esos días en que no quiere otra cosa más que tumbarse en la cama y olvidarse de todo lo demás? No le interesa tener hambre, no le interesa nada, está tan cansado, tan embotado, el día fue tan pesado que lo que quiere es dormir. ¿Le ha pasado? ¿Ha tenido esos días? Bueno, ¿cómo se sentiría si usted llega a casa y de repente empieza a escuchar música, empieza a escuchar alboroto allí y se entera de que hay una fiesta a la cual no fue invitado y que está siendo realizada en su propia casa? ¿Cómo se sentiría? ¿Una fiesta? ¿Cuándo me avisaron? ¿Qué festejan? ¿Por qué no me esperaron? Después de todo, yo soy el hijo mayor, el segundo de a bordo de la casa, la mano derecha de mi padre.
qué bien, yo atendiendo el negocio familiar, mientras aquí festejan algo sin siquiera invitarme. ¿Tenía razones para estar desconcertado? Sí, tenía muchas. No le habían invitado. Ahora, vea el versículo 26, Lucas 15, 26. Y llamando a uno de sus criados, le preguntó qué era aquello. Sigo viendo valores en el hermano mayor del hijo pródigo. Miren, este joven no era un joven impetuoso. A pesar de que estaba desconcertado, no entró a armar ahí un show en medio de la fiesta. Le habla a uno de sus criados y le pregunta qué era aquello. No sacaba conclusiones sin antes investigar. Esto habla de su buen juicio y de su madurez. Pienso que es un ejemplo digno a seguir. ¿Cuántos de nosotros hubiéramos evitado conflictos que hemos tenido a lo largo de nuestra vida si tuviéramos una actitud así? Va la primera enseñanza. Antes de reaccionar, intenta comprender lo que está pasando. No te alteres solamente. Antes de explotar y decir barbaridad y media o hacer barbaridad y media, intenta comprender al otro. Intenta saber por qué está actuando así. Ponte en sus zapatos tantito. Quizás lo entiendas y tu enojo se transforme en misericordia o en oración o en otra cosa. Pero no explotes tan fácilmente. No reacciones así. El diablo está esperando que tú y yo reaccionemos así. Con eso cuenta el diablo, con nuestras reacciones impetuosas, sin pensar, impulsivas. No reacciones así. Antes de reaccionar, intenta comprender lo que está sucediendo. Reflexiona por un momento o por muchos momentos. Tómate el tiempo necesario para entender lo que está pasando. Porque entonces, si lo entiendes, vas a tener propuestas de solución y no solamente problemas agregados. En la empresa siempre enseñan, conviértete en parte de la solución y no del problema. Y es la verdad. Si pusiéramos este sencillo principio en práctica en casa, perdón, nos evitaríamos muchos conflictos, demasiados conflictos. Ahora, pase al versículo 27. Él le habla a un criado, le pregunta, oye, ¿qué está pasando allá adentro? Y vea la respuesta del mayordomo o del criado. Él le dijo, tu hermano ha venido, así se la soltó, un balde de agua fría. ¿Cómo que ha venido mi hermano? Yo ya no tengo hermanos. Yo tenía uno, pero se fue y nunca ha aparecido y lo damos por muerto ya. Se llevó lo que le correspondía. ¿Cómo que ha venido mi hermano? ¿Hay fiesta porque ha venido mi hermano? ¿Por ese que despilfarró todo? ¿Por ese que me dejó con todo el trabajo a mí? ¿Por ese que ahora yo tengo que estar supliendo sus responsabilidades aparte de suplir las mías o de cumplir con las mías? ¿Por ese hicieron fiesta? ¡Qué injusticia! Yo soy el que debería de recibir ese merecido homenaje, no eso que está por allí. Tu hermano ha venido, ojo, y tu padre ha hecho matar al becerro gordo. Otra cubetada de agua fría. ¿El becerro gordo? Hermano, cuando uno engorda a un animalito, lo está engordando con un propósito especial. No es una alcancía que esté allí. Usted está criando ese animalito porque no sé, espera que en una ocasión especial ese animalito sirva para festejar esa ocasión especial. Pero ¿qué de especial tenía que ese irresponsable pródigo hubiera regresado a casa? No había nada de especial, no había nada que festejar, había que sufrirlo. Y ahorita le explico por qué había que sufrirlo.
Tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle, ¿qué dice después de haberle recibido? ¿Sabe qué implicaba esta palabra en la cultura hebrea? Y todavía implica esta palabra en la cultura hebrea, que cuando una persona recibía a alguien en su casa, ese hospedador se hacía responsable de todas las necesidades del huésped, desde la más ínfima hasta la más grande. Recuerda cuando Lot recibe a los personajes todavía desconocidos en Sodoma y Gomorra, a esos dos ángeles. Es capaz de ofrecerle a esa turba perversa a sus hijas para que no tocaran la integridad de los personajes, porque así de serio era ser hospedador de alguien en la cultura hebrea, o es ser hospedador en alguien en la cultura hebrea. Ahora imagínese, mi hermano se fue con el dinero, me dejó embarcado, regresa y le hacen fiesta con el becerro gordo y lo reciben. Ahora resulta, decía el hermano mayor, que yo voy a tener que trabajar para mantener a eso, porque si lo recibió mi papá, quiere decir que lo vamos a mantener todos los días que esté aquí en casa, y no creo que eso se vaya a ir rápido, va a estar en la hamaca. No, no se llamaba eso, pero así le decía de cariño. Mire, esto era un golpe en el estómago para el hermano mayor. ¿Cómo era posible que su papá hubiera hecho eso? Y todavía le recibe y le recibe bueno y sano para acabarla. Ni siquiera se enfermó. Llegó medio desnudo, pero flaquito, pero sano y bueno. ¿No le ha pasado que a veces uno dice, ¿por qué a los buenos les va tan mal y a los malos les va tan bien? Eso era lo que estaba pensando el hermano mayor del hijo pródigo. Hermanos, aquí podemos ver la tendencia maliciosa de la respuesta del criado. No te lo digo por chisme, te lo digo porque me preguntaste, ¿verdad? Te lo digo por chisme, vamos a orar nada más. ¿Qué le preguntó el hermano del pródigo al criado? ¿Qué está pasando? No le dijo por qué está pasando ni qué hicieron, solamente qué está pasando. La respuesta hubiera sido, bueno, pues llegó tu hermano, no sé. Ah, no, le suelta toda la historia, ¿verdad? Y aquí hay otra gran enseñanza. Antes de informarte, revisa las fuentes de la información. He sabido de varios matrimonios que se han deshecho porque alguien, tipo el criado, va y le dice a la esposa o le dice al esposo, no es chisme, lo hago porque te estimo, pero yo vi a fulanita o a perenganito muy de la mano con sutanita o con sutanito. Ten cuidado. Y el otro no piensa ni investiga nada, reacciona, se enoja y se arma todo un enredo y muchas veces esa información es falsa y está tendiente a destruir a la familia, pero por no informarnos con fuentes confiables, muchas veces destruimos nuestro matrimonio o destruimos a la familia. Yo lo hago porque te estimo y estimo mucho a tu hijo. ¿Ya viste la lagartona con la que anda? ¡Sí! La conocen todos. Qué mala reputación. Destruiste a esa muchacha con tu boca y te vas a buscar un tremendo problema con tu hijo. O al revés, ¿no? La niña bien que anda con el pervertido aquel, con el sopilote, ¿no? ¿Sí conoces lo que es un sopilote? ¿Y sí sabe por qué son los sopilotes? ¿Eh? Rondan allí, ¿verdad?
por la presa que está allí, inerte. Si usted tiene hijas, seguramente va a tener sus pilotos arriba un día, ¿verdad? No saque la, no saque la escopeta, necesita orar, no sacar la escopeta. Pero bueno, eso es un breviario cultural. Infórmate de las fuentes. Mire, la frase becerro gordo indicaba un animal especialmente creado para una ocasión muy especial. ¿Cómo no le iba a dar un retorcijón ahí al otro pobre que llegaba de trabajar con esa noticia? A lo mejor el hermano del hijo pródigo ya le había echado el ojo al becerro gordo. Ahora que cumpla años, le voy a decir a mi papá que me lo regale, voy a invitar a todos los amigos que conozco y vamos a comer falafe. Si usted no sabe lo que es falafe, se perdió la fiesta del Sukkot. Y si usted sabe lo que es la fiesta del Sukkot, menos va a saber lo que es falafe. Son taquitos de carne, en pocas palabras. Bien, entonces, este joven había sido informado, no le habían dicho mentiras, pero le habían dicho una información tendenciosa. Tenía razones para sentirse mal. Así que, segunda enseñanza, la primera, no reacciones, primero identifícate, infórmate. La segunda, si te vas a informar, hazlo de fuentes confiables. ¿Y sabe cuál es la mejor fuente confiable? ¿Cuál es la más confiable fuente? Dios, a través de su palabra. Dios no te va a pedir hacer algo que vaya en contra de su voluntad. Así que eso es lo más confiable y no cambia. Pase al versículo 28. 3 palabras solamente del versículo 28 para empezar. Entonces, ¿qué le pasó al joven? Se enojó. ¿A poco? ¿Por qué se enojaría si es bien quisquilloso, no? Ahora resulta que se van a gastar mis bienes en el malo. Mira nada más qué bonito. ¿Qué papá tengo? El enojo, mis amados hermanos, es un sentimiento que me hace cometer muchísimos errores. Y el enojo viene porque pienso que soy chulito. Pienso que no merecía que me hicieran eso. Y la mayoría de las veces, cuando alguien comete una injusticia contigo, la mayoría de las veces es efectivamente tú no lo merecías. Pero enojarte no es la solución. Entonces se enojó. ¿Qué más hizo? Y no quería entrar. Y salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. El enojo hizo que este joven le faltara al primer mandamiento con promesa. Deshonró a su padre al no obedecerle. ¿Cuál es el primer mandamiento con promesa? Vaya a Efesios 6, versículo 2. Efesios capítulo 6, versículo 2. Honra a tu padre y a tu madre. Si se lo merecen o no, ahí no aparece. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿A qué promesa se refiere? Avance un versículo. Efesios 6, 3. Para que te vaya bien, ¿a quién? Al quien honra a los padres, no a los padres. La promesa es para los hijos, no para los padres. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Mira, hermano, todos somos hijos porque todos tenemos ombligo. Si alguien no tiene ombligo, está exento de este mandato. Pero como yo estoy seguro que todos tenemos ombligo, todos tuvimos o tenemos padres. Cuando yo honro a mis padres, dice este mandamiento que mis días se van a alargar. ¿Qué sucede entonces con mis días si los deshonro? Se acortan. Se acortan. Cuando yo le falto al respeto, y ahora es muy común que los hijos le griten a los padres,
Ahora es bien común que los padres tengan que estar pidiendo permiso o autorización o viendo cómo no se vaya a enojar el chiquito, porque pues, ¿qué va a hacer si se enoja el pobre niñito, no? El niño tiene como 32 años, pero ahí está el otro, ¿no? Amado hermano, cuando tú y yo deshonramos a nuestros padres, nuestros días se van acortando, vas a vivir menos. No lo digo yo, lo dice la Biblia, y si lo dice la Biblia es porque es cierto. El primer mandamiento con promesa es honra a tus padres. Honrar no quiere decir estar de acuerdo, honrar quiere decir respetar. No levantes la voz, no desobedezcas, reconoce su autoridad. Aunque no te guste, fueron puestos para bendecirte. Si cumplen o no cumplen con su labor, eso es problema de ellos, no tuyo. Y tú no estás para juzgarles, estás para respetarlos. Honra a tus padres, porque te va a ir bien. Aquí dice, para que te vaya bien. Los beneficiarios de la honra a los padres no son los padres, somos los hijos cuando los honramos. A veces los hijos queremos que nos vaya bien, pero no honramos a los padres. Les criticamos, les gritamos, les faltamos al respeto. He sabido de hijos que le han pegado a sus padres. Hónralos. Si se lo merecen o no, es otra cosa. Y tú, joven soltero, puedes decir, bueno, tú viejito, estás hablando porque ya eres papá. Sí soy papá y hasta abuelo, pero no hablo por eso. Estoy leyendo solamente lo que dice la Biblia. ¿No nos habrá pasado a nosotros lo mismo cuando hijos, que deshonramos a nuestros padres? ¿No será un buen momento para pedirles perdón y para evitar seguir haciéndolos? En mis tiempos no nos leían la carta para ver qué se nos antojaba. Ahora es bien común. ¿Qué quieren comer? Y al otro no le parece nada, ¿no? Hay una canción de Cricri, creo, ¿no? Las 7 ya van a dar, el niño va a merendar y si la leche estaba caliente porque estaba caliente, estaba fría porque estaba fría y si tenía nata porque tenía nata y por lo menos en mi caso no había menú. Ponían el plato y decía come, punto. ¿Te gustaba o no? Eso era otra bronca. Y eso era tu bronca, no la de tus papás. Tú comías. Premiarte porque sacaste buenas calificaciones. Pero si esa es tu responsabilidad, es como si a mí me premiaran por respirar. No, ¿cuántas veces por no tener valores muy firmes en la Biblia cometemos errores gravísimos con nuestros hijos? Si los hijos no nos honran, es porque nosotros lo estamos permitiendo. Ellos son bien hábiles, saben por dónde meterse. Amado, papá, mamá, que me escuchas, recupera tu posición en la familia. Tú eres autoridad. Y si tus hijos están bajo tu cobertura, ellos se deben de cuadrar ante tu autoridad, no al revés. Y no es una lucha de poderes, es cuestión de disciplina. Ellos tienen que aprender a obedecer para que después puedan dar órdenes. Si no, no se puede. Pero como ya me están viendo feo los jóvenes, mejor paso a la siguiente enseñanza. Amado hermano, los berrinches no son buenos. El papá, el hermano mayor del hijo pródigo, estaba haciendo un berrinche, no quería entrar, no entro, ya no voy a entrar a tu casa. Pues no entres, ¿no? Quédate afuera. Pero él estaba haciendo un berrinche y los berrinches nunca son buenos. Atentan contra la familia. Si yo por berrinchudo deshonro a mis padres, atento contra la familia. No, hermano, atento contra mi vida. Sí. Y cuando te mueras, ¿quién crees que va a chillar? Tus papás. Y cuando te vaya mal, ¿quién crees que va a estar apurado? Pues tus padres.
Los berrinches nunca son buenos. Siempre van a traer consecuencias funestas. El enojo es un paso antes del berrinche. Y cuidado, porque los berrinches también son peligrosos. Mire, no sé si ha visto la clásica escena del niñito tirado en el piso del centro comercial, pataleando y amenazando con ponerse verde y morado y no sé qué tanto, si no le compran el juguete o la paleta. Y ahí están los otros. No, mijito, padre. ¿Sabe con qué se quita el berrinche? Lo tomas así tantito y ¡pah! Dos con eso tiene. Abajito de la columna vertebral. Abajito. Dos. Y con eso tiene. El otro hasta va a suspirar y sigue chillando, pero tranquilito ya. Y sabes una cosa, cuando tú y yo estamos de berrinchudos, Dios también tiene toda la autoridad para tomarnos así, mira. Y con su vara, porque tiene una vara, mire, pilón. No le aconsejo recibir un varazo de Dios, pero si usted quiere recibirlo, tírese y emberrínchese. Dios no va a permitir que usted se ponga morado. Antes, le quita lo moradito y todo lo demás. Son peligrosos los berrinches. No los haga. No los haga. No le benefician a nadie. Lucas 15 del 22 al 23. Pero el padre dijo a sus siervos cuando el hijo pródigo regresó, sacad el mejor vestido y vestidle. Eso quiere decir que venía desnudo o harapiento. Ponedle un anillo en su mano. Te devuelvo tu calidad de hijo. Y calzado en sus pies. Traed el becerro gordo y matarlo y comamos y hagamos fiesta. Y aquí quiero hacerle una pregunta. ¿Qué tan buena fue la actitud del papá del hijo pródigo? Hizo fiesta, se regocijó porque su hijo regresó. Eso es genuino, ¿no? ¿A usted no le gustaría alegrarse o usted no se alegraría más bien si uno de sus hijos se pierde y después lo encuentran? Mire, una vez se perdió uno de mis hermanos y se armó un lío en casa, porque no aparecía el otro. Llamaron a mi papá, llamaron a la patrulla, estaban los policías, los vecinos. De esos vecinos de, no es por metiche, es porque me interesa. Ahí estaban los vecinos. Mi mamá bien apurada, mi papá también, me entré enojado y apurado, todos nosotros espantados, amenazados. ¿Y sabe dónde estaba el otro? Dormido, bajo toda la ropa que acababan de recoger del tendedero. Pero cuando yo vi el rostro de mi papá cuando encontró al otro, se le pasó el enojo, ya no le reclamó a nadie, ni mi mamá, nadie regañó al chamaco, hubo fiesta en casa. Bueno, hubo fiesta en la calle, porque todo el mundo estaba alegre de que ya había aparecido. Eso no es una actitud genuina, el tener gusto, porque un hijo se fue y regresó bien. Sí, pero aquí viene algo muy importante. Muchas veces dañamos a nuestra familia con las actitudes que tomamos. En Calacuaya, en la convocación, un matrimonio de los expositores nos comentó acerca de su testimonio. Ellos tenían una hija única que era el centro de la atención de casa durante 6 años. Dice el hermano, yo la invitaba todas las semanas, un día, una tarde más bien, nos íbamos a tomar un café ella y yo. Ella era mi novia, 6 años de novios, todos los días, atención, cariños, todo para ella. Nace su hermano, tiene problemas al nacer, resulta con un daño neuronal que le impide varias capacidades físicas y los primeros meses del nacimiento de su hermano, papá y mamá desaparecieron de la vida de esa niña porque estaban en la sala de terapia intensiva atendiendo a su bebé. Los primeros años de la vida
de este hermanito suyo, ella se convirtió en la cargadora, porque tenían que salir a las terapias y a los hospitales con bolsas con leche, mamilas, pañales, ropa, zapatos, etcétera. Y mamá cargaba al niño y la niña de 6, 7 años cargaba todas las bolsas. Y dice la hermana, yo no me di cuenta de lo que estaba pasando. Yo no sabía que le estaba haciendo un gran daño a mi hija. Yo pensaba que estaba haciendo lo correcto. Hasta que mi hija empezó a tener problemas en la adolescencia. Se empezó a pintar las uñas de negro, a vestirse de negro, a escuchar rock pesado, a juntarse con personas que no convienen, a quererse tatuar y perforar. A los 16 años quedó embarazada, porque la descuidaron. ¿Y cuántas veces nosotros hacemos lo mismo en casa sin darnos cuenta? Descuidamos a alguien porque otra personita que llega a casa o le pasa algo demanda toda nuestra atención. No se vale tener hijos consentidos. No se vale poner como ejemplo a uno de los hermanos. Te deberías de parecer a él. Yo lo viví, es horrible, tanto para el buen ejemplo como para los otros. Los otros empiezan a ver al buen ejemplo así de, vas a ver. Sí, un ejemplo bíblico, José y sus 11 amorosos hermanos. José era el consentido de papá y mamá y se fue a un foso y luego lo vendieron como esclavo. No consientas a nadie, es difícil. Pero tus hijos deben de saber que los tratas distinto, no que tienes a alguien preferido. Que el otro tiene una necesidad especial o distinta al de él, por eso los tratas así, pero no que tengas un consentido. ¿Quieres poner a alguien como buen ejemplo? Pon a Jesús. ¿Quieres poner a alguien como mal ejemplo? Ponte tú, pero no hagas eso con los hermanos. Es muy feo. Y aquí el papá, sin quererlo, yo creo que este papá amaba a los dos hijos, los amaba muchísimo. Sin quererlo, dañó el corazón de su hijo mayor, el que se había quedado allí con él. Y vea el tamaño del daño. Lucas 15, el versículo 29. Lucas 15, 29. Mas él respondiendo, el hijo, le dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. ¿Qué estaba diciendo aquí? ¿Qué estaba originando el enojo en el corazón de este hijo y la actitud del padre? ¿Qué estaba originando? Mire, uno pierde objetividad. ¿Qué estaba diciendo este hijo? Soy bordadito a mano y lo bueno de lo mejor. No te he desobedecido jamás. Alguien que no desobedece jamás no hace este berrinche. No necesita salir el padre a rogarle que se meta, porque si no lo desobedece, sabe acatar órdenes, sabe hacer lo correcto, sabe decir, bueno, está bien, no me parece lo que está pasando, estoy de acuerdo, pero yo respeto mucho a mi papá y a sus decisiones y no puedo contradecirlo. Ya después platicaremos, pero ahorita yo no voy a amargarle el día a mi papá. Eso es alguien que no desobedece jamás, pero este berrinchudo estaba haciendo de las suyas, porque el enojo nos hace sentirnos especiales. ¿Cómo tú, tan malo, me haces a mí, tan chulito, una cosa tan fea? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo perdonar? Porque estamos enojados. Pierdo objetividad. Me la hiciste, me la pagas. Tú no me puedes hacer esto a mí, no me lo merezco. Pues no, si te lo merecieras estarías haciendo fiesta, no berrinche. No estoy justificando que alguien quiera pasarse de listo con otro. Lo que estoy diciendo es que el enojo me hace ver las cosas desde una manera poco objetiva.
el padre tiene que salir a negociar. Bien, nada más. En mis tiempos no hubiera habido negociación posible. Había unas de esas riatas de jaripeo que se fabricaban de nequén que tenían muchos puntitos, las mojaban y con esas negociaban. Y siempre ganaban, ¿eh? Siempre ganaban la negociación. Mis papás eran buenos negociadores. Cuando uno está emberrinchado, cuando uno está enojado a tal punto que pierdo la objetividad, soy lo que la Biblia llama sabio en mi propia opinión. Proverbios 3:7. Proverbios 3:7. No seas sabio en tu propia opinión. Esto no es una sugerencia, está en imperativo. No lo seas. Teme a Jehová y apártate del mal. Es decir, algo malo es ser sabio en mi propia opinión. Y si soy sabio en mi propia opinión, le falto el respeto a Dios. Eso quiere decir el proverbio. No te enojes, hermano, para que pienses objetivamente, para que intentes entender al otro, para que no reacciones, para que te informes bien. El enojo no te va a llevar a ningún lado bueno, o no nos va a llevar a ningún lado bueno. Ve al versículo 30 de Lucas 15. Sigue reclamándole el hijo a su padre. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar el becerro gordo. Bonita la cosa. ¿Se puede entender la actitud del hijo? Sí. Y muchos de nosotros hemos actuado así. ¿Cómo es que a alguien tan malo le puede ir tan bien? Alguien que tenía mucha influencia en mi vida casi me convence de eso. Por muchos años viví pensando eso. Hay que portarse mal para que a uno le vaya bien. Entonces yo me hubiera ido con toda mi herencia también, me hubiera ido con rameras y ahorita estarías festejándome con el becerro gordo. Pero como no me fui, entonces ahora soy tu peón, estoy trabajando solamente. Es injusto que a un compañero de trabajo que no es cristiano y que hace lo mismo que yo, gane más que yo que soy cristiano. Qué injusto es. Pero ¿sabe una cosa? Así no funciona el reino de los cielos. Si funcionara así, si se basara en comparaciones, ninguno de nosotros estaría aquí. No estaríamos vivos. Hubiéramos sido hecho polvo ya por Dios, porque nos estaría comparando contra el mismo y ninguno seríamos dignos. No funciona así. Vea el versículo 28. Estamos en Lucas 15. Entonces se enojó. ¿Y qué es lo que estaba haciendo? ¿O qué es lo que no quería hacer? Entrar. No, ahora no entro, ¿eh? Fíjate que me pierdes. No voy a entrar. Estaba tan enojado que se alejaba de la bendición. Mire, por muy enojado que estuviera, venía cansado y requería comidita y camita. ¿Y dónde estaban las dos cosas? Allá adentro. ¿O no? Y a veces nosotros no queremos entrar a la bendición. Nos alejamos, nos rehusamos a entrar a la bendición. Y Dios quiere bendecirme, pero no me va a ir a rogar, no me va a ir a perseguir con la bendición. Él la tiene en un lugar, yo tengo que ir por ella. Mire, cuando estoy enojado tomamos actitudes como, ya no voy a la iglesia, me viste feo, estoy enojado contigo, se acabó, me perdieron. No voy a la iglesia, no vuelvo a poner un pie allí. ¿Quién en realidad está perdiendo? Usted se está perdiendo la bendición. Si Dios lo puso aquí y usted no viene, aquí está su bendición. Dios no pierde, los demás tampoco, es usted.
No le hablo a mis padres porque estoy enojado con ellos. Tampoco quiero hablarle a mi esposa o la esposa al esposo. No quiero nada con ella. Estoy enojado. Otro, otro ejemplito común, y con esto le voy a caer medio mal, pero ni modo. Si el pastor dice algo que no me guste, que se olvide de mi diezmo. No diezmo para que se le quite. Amado hermano, ¿en verdad crees que la iglesia se sostiene porque diezmamos? El diezmo, el diezmo es un testimonio de dependencia de Dios, es obedecerle a Dios, es dejar que Dios me bendiga a mí. El no diezmar no perjudica a la iglesia, perjudica tu economía, perjudica tus negocios, perjudica muchas veces tu salud, pero, pero la iglesia no, y mucho menos a Dios. Él es dueño de todo el oro y de toda la plata del mundo. Hermano, vamos a tener una estación de radio. ¿Sabe cuánto cuesta eso? ¿Sabe cuánto cuesta el salario diario de un técnico que nada más está ahí moviendo botoncitos? Y dice, córtale, córtale, o habla más. Cuesta un dineral. ¿Usted cree que lo podemos pagar? No, pero Dios no depende de cuánto tengo, depende de sus recursos y sus recursos son ilimitados. No se enoje con Dios, no se rehúse a entrar en la bendición. El único perjudicado es usted. Sexta enseñanza, quinta enseñanza, perdón, no deje de entrar a casa, no deje de entrar a casa. Un berrinche no es bueno y rehusarse a entrar es pésima decisión. No deje de entrar a casa, nunca. Lucas capítulo 15, versículo 31. Mire las respuestas del Padre. Le dio dos respuestas y las dos lo dejan a uno con la boca abierta y no por bostezar, sino por sorpresa. Entonces el Padre le dijo, hijo, primera respuesta, tú siempre estás conmigo. El otro le estaba pidiendo un becerro y no sé qué tantas cosas. Y este tanguito, este show, lo estaban haciendo afuera, no había entrado a casa. Es decir, todos los vecinos se enteraron, todos. Tú siempre estás conmigo. Y si tú siempre estás conmigo, quiere decir que yo siempre estoy contigo, ¿o no? Sexta enseñanza, hay que aprender a gozar de la compañía de Dios. Porque eso nos dice el Señor todos los días, hijo, tú siempre estás conmigo. Eso de que me alejé de Dios, pues a ver, explíqueme cómo me alejo de alguien que esté en todos lados al mismo tiempo. ¿Cómo? David dice, mira, si me voy a otro planeta, ahí vas a estar tú. Si me voy al profundo del mar, ¿qué crees? Ahí te encuentro. ¿Cómo me alejo de Dios? No, no me alejo de Dios, no disfruto de su compañía, porque me pasan cosas en las cuales no estoy de acuerdo. Pero no te alejes de Dios y aprende a disfrutar su compañía. Pase lo que pase en casa, pase lo que pase en el trabajo, no te alejes de Dios. Aprende a disfrutar su compañía todos los días. Por doloroso o fuerte que sea lo que estás pasando, te está acompañando Dios. Ahí está. Y, amados hermanos, varones, casados, últimamente me lo he repetido mucho yo, estoy casado con la hija de mi jefe y mi jefe está ahí al lado mío, así que más me vale tratarla bien. Disfruta la compañía de Dios. Y segunda respuesta, todas mis cosas, le dice el Padre, son tuyas. Tú no tienes por qué pedirme nada, porque todas mis cosas
son tuyas. Y eso es lo que Dios nos dice todos los días a diario. Todos mis recursos que son ilimitados son tuyos. Todos mis recursos, y no estoy hablando de que nos va a llover dinero. Estoy hablando de todos los recursos de Dios. Dios tiene recursos suficientes para restaurar a nuestra familia. Dios tiene recursos suficientes para restaurar nuestra economía. Dios tiene recursos suficientes para regresar al buen camino a nuestros hijos. Dios tiene recursos suficientes para que tu esposo o tu esposa cambien. Dios tiene recursos suficientes para proveerte de un buen trabajo, de un digno trabajo. Y un cristiano no se fija en cuánto gana, sino en la provisión de Dios, porque sus recursos allá son ilimitados y no dependen de cuánto dinero tienes en los bolsillos del pantalón o cuánto estás ganando cada quincena. Dependen de Dios. Todas mis cosas son tuyas, le dice a su hijo. Y eso es lo mismo que nos está diciendo hoy Dios. Todas mis cosas son tuyas. Tú no tienes por qué pedir nada, porque todo lo que tengo te pertenece a ti. Este año Dios está trabajando y va a seguir trabajando con las familias. Toda la convocación confirmó esa visión que está ahí atrás. Y todos los recursos de Dios están a nuestra disposición para ayudarnos a ser restaurados como familia. Versículo 31. Estamos en Lucas 25. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos. ¿Por qué? Porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Es necesario hacer fiesta. Amado hermano, ¿y si en lugar del reclamo empezamos a gozarnos cuando alguien en casa reconoce su error y se arrepiente? Es que mire, el otro se arrepiente, ya se equivocó, se arrepiente y ya se arrepintió y de todas maneras patadas al caído. ¿Y cuándo colaboramos con gozo en la restauración? Ah, no, primero quiero que le pase una palabra por encima. Y ya que esté hecho papilla, entonces veré cómo le armo el rompecabezas que quedó. No, hermano, así no funciona. Deja el reclamo y aprende a gozarte cuando alguien en casa, alguien en la iglesia se arrepiente. Deja del reclamo, deja de juzgar. Y si le ayudamos a cambiar el rumbo, en lugar de meterle el pie para que se caiga, y si le damos consejos, en lugar de gritos y regaños, y si en lugar de quedarnos fuera y no entrar, nos volvemos parte del cambio y entramos. ¿Estás enojado con alguien de la iglesia? ¿Sabes cuál es la solución para que se contenten? Ven y sírvele. ¿Estás enojado con alguien en casa? Es la misma solución. Llega y sírvele. No, hermano, primero le pego. No, primero le sirves. Y cuando le sirvas, ya no te van a dar ganas de pegarle. Ah, no, ¿verdad? No funciona así. Y si empezamos a ejercer nuestro primer ministerio, hermano, ¿usted sabe cuál fue su primer llamado o cuál es su primer llamado? Vaya a Corintios, capítulo 5, segunda de Corintios 5, perdón, versículo 18. Segunda de Corintios 5, 18 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio, ¿qué nos dio? No dice te lo prestó, ¿va? Te lo dio, es tuyo, no te lo va a quitar. Los dones del Señor son irrevocables, no te lo va a quitar, pero sí te va a pedir cuentas de ello. Primer misterio, ¿qué es? El de la reconciliación. ¿Sabe qué quiere decir reconciliación? Restablecer la concordia y la amistad entre más partes enemistadas. Eso es lo que quiere decir reconciliarse. Formar parte del cambio,
ayudar al otro a salir adelante. No se trata de pasar por alto el pecado, se trata de colaborar para que todos salgamos de él. Un berrinche nos afecta a todos. Se trata de parar los berrinches. Y si en lugar de gritar, hoy decidimos dejar de hacerlo. Si en lugar de estar mirando o buscando ahí el negrito en el arroz, miramos cuántos granos de arroz sin quemarse existen, hay más granos de arroz sin quemarse que los quemados. Y si en lugar de estar pensando todos los errores que cometió el otro y lo necio que es y lo malo que es, miramos y nos analizamos a nosotros, decimos, bueno, caramba, sí, él es así, pero yo contribuyo para que esto sea así. Sí, la casa está así, pero no es culpa de ella, viéndolo bien, soy yo. Es que no me das de comer como merezco. Pues sí, nada más que me das 2 pesos de gasto, pues ¿cómo le hago, no? Antes sí que tienes de comer, un poquito más, ¿sí? Entonces, amados, yo quiero invitarlos a reflexionar. Quiero dejarles una tarea que espero cumplan. ¿Qué le parece si a partir de hoy, cada que comamos juntos, lo hacemos con una sonrisa y sin levantar la voz? Ni siquiera para pedir las tortillas, ni siquiera para eso. Con una sonrisa. Que se acaben las críticas, la condenación en la mesa. Vamos a disfrutar los alimentos de una manera integral. Todos disfrutando lo poco o lo mucho que haya en nuestra mesa. ¿Qué le parece si empezamos por allí? Cierre sus ojos y yo no sé si usted tenga que reconciliarse con alguien. Yo no sé si usted se haya equivocado y haya lastimado corazones. Yo no sé si sus actitudes hayan dañado a la demás familia, como la actitud del padre del hijo pródigo. Pero todas las cosas de nuestro Padre nos pertenecen, son nuestras. Y siempre, siempre, Él ha estado con nosotros. Cierre sus ojos, déjenme orar. Señor, yo quiero pedirte en el nombre de Jesús que el enojo desaparezca por completo de nuestras vidas, de la iglesia, de la familia, de nuestro matrimonio, del trabajo, de nuestra economía. Quiero rogarte en el nombre de Jesús, transformes nuestro enojo en alegría, en una convivencia sana, que se acaben los gritos en casa, que se acaben los insultos y las malas palabras, que tengamos conciencia de que tú estás allí escuchando la forma en que hablamos y tratamos a los demás. Creo que no necesitamos llegar a un barazo, Señor. Queremos entender por las buenas. Ayúdanos a lograrlo. Y si tenemos que reconciliarnos con alguien, que empecemos hoy. Y quiero rogarte que bendigas las mesas de cada uno de mis hermanos. Que junto con la mía, lo que tengamos para disfrutar tu bendición en alimento, se convierta también en gratitud y alegría. Que la comida, el desayuno o la cena, o cualquiera de ellos, sea un momento de fiesta y nunca de discusión, nunca de murmuración, nunca de crítica, nunca de acusaciones. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén.